Hola héroes y cazadores, aquí su amigo Hunter Hero. Siento que ha sido una eternidad desde que dije eso, ya que en los videos cortos no hay saludo, y todo lo que he hecho últimamente son videos cortos. También tengo que decir que no he hecho videos de Hero Academia desde hace mucho, y eso que se supone que es la temática central del canal. Pero bueno, espero poder seguir hablando del capítulo semanal a partir de ahora, aunque sean videos cortos. Y tal vez haga un video sobre los capítulos que me salté, lo que sería la mini saga de Stars and Stripes. Pero bueno, esta introducción ya se está haciendo bastante larga, así que comencemos con el video. Hablemos rápido del principio para hablar de lo importante. ¡Afrodeku regresó! ¡Joder, Todoroki! ¡Qué guapo te ves! Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Parece que Todoroki quiere crear una explosión térmica enorme. Mineta parece poder usar su quirk sin sangrar. Bakugo dijo lo que todos hemos pensado alguna vez sobre Afo, pero tal vez no debió hacerlo frente a las señoritas. Tengo que decirlo, es muy bonito ver a Deku en su estado normal otra vez. Ya lo extrañaba. Esto no significa que haya tenido un retroceso como personaje. Necesitamos verlo más de cerca. Pero pienso que durante este último año Deku ha madurado bastante. Y ahora es tiempo de la gran revelación. ¡Horikoshi Sensei! ¡La hiciste! ¡De verdad la hiciste! ¡Eres un grande! Por fin es revelado el traidor de la UA. Y joder que fue triste. Digo, miren la cara del pobre Aoyama. De verdad que está sufriendo. Y todo por culpa de la pendejada que hicieron sus padres. El pobre niño solo quiere protegerlos, pero para hacerlo tuvo que traicionar a todos sus amigos. ¿O realmente no fue así? Primero que nada, quiero decir que ¡siempre estuvo ahí! La razón por la que Aoyama no podía usar su quirk sin sufrir daño es porque su quirk no corresponde a su cuerpo, al igual que Deku. Literalmente, Aoyama se lo dijo a Deku en la cara. También está el mensaje que escribió con queso y el que escribió en la piedra. Joder que se lo dijo en la cara de más de una forma. Desde el capítulo del queso ya muchos sospechaban de Aoyama, pero creo que la mayoría no le tomó importancia, porque el personaje es bastante raro, y ese tipo de actitud es lo que esperarías de él. O más bien, no saber qué esperar de él es lo que esperas de él. No nos dimos cuenta que en verdad Aoyama se sentía culpable, y estaba buscando una forma de decirle a los demás. Como en el ataque de la USJ, en la primera temporada o segundo tomo según la versión. Aoyama se desapareció y cuando todo terminó quería que le preguntaran dónde estaba o qué estaba haciendo. De cierta forma es como si quisiera que sospecharan de él. Si enfrentas tus penas solo, no serás capaz de brillar. El pobre Aoyama buscaba la forma de poder compartir su sufrimiento con alguien, y quien mejor podría entenderlo es Deku, quien también nació sin quirk, y a quien más debía advertir pues es el objetivo de Afo. Siguiendo con los ataques, estuve buscando el momento en el que pudo actuar para avisar a los villanos sobre el campamento del bosque. Cuando los villanos se presentaron, podemos ver un futón vacío en el dormitorio de los hombres. No se ven todos los personajes, pero es curioso que no está Aoyama. Además, como los villanos tenían a Kurogiri, ellos podían llegar al lugar apenas Aoyama diera la señal. Otra cosa a recalcar es que Aoyama estaba en el hospital cuando Yaoyorozu dijo que podrían rastrear a los Nomu. Y cuando los héroes destruyeron la fábrica de Nomus, quien estaba ahí era ni más ni menos que All for One. Aoyama le avisó que ellos estarían ahí. Pero Moy,
En el campamento, él se escondía con terror de Dabi. Y también le disparó a Mr. Compress cuando se llevaba a Bakugo. Eso es debido a que Aoyama trabaja directamente para All for One y no para la Liga de Villanos. Por eso en el campamento pudo haber sido asesinado por Dabi. Por otro lado, hace un momento mencioné que tal vez no traicionó a sus compañeros como tal. Él de hecho velaba por su seguridad. Es por esto que pese al riesgo, atacó a Mr. Compress para poder salvar a Bakugo. También es por esto que en el hospital intentó convencer a sus compañeros de que no fueran a salvarlo, para que no tuvieran que acercarse a Afo. Además, el tema del traidor perdió importancia después de que Afo fuera arrestado. Esto refuerza mi punto de que Aoyama le reporta directamente a él. En su momento interpretamos que esta escena solo era porque Aoyama estaba preocupado por All Might, pero sí es cierto que se veía especialmente impactado, al igual que su madre. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Wow! ¿En serio que me aloqué con este tema? Tuve que sacar la mitad de mis tomos para revisar esto. Pero hay que seguir con el capítulo. Hagakure sigue escuchando, y los padres de Aoyama mencionan que la razón de todo esto es que Yuga nació sin un quirk. Él estaba demasiado asustado de ser diferente y repudiado, así que sus padres hicieron algo sumamente estúpido. Por lo que podemos ver otra versión de lo que pudo haber pasado con Deku si no hubiera sido por All Might. Tengo que decir que esta página es increíble. Ignorando el fetiche de manos de Horikoshi Sensei, se puede sentir la imponente presencia de All for One aplastando por completo al pobre Yuga. ¡Joder! Esto me está destruyendo emocionalmente. Solo miren la cara del pobre Deku. Aunque no se ha mostrado casi nada en el manga, Deku y Aoyama se han hecho mucho más cercanos desde el capítulo del queso. Aoyama recuerda algo que dijo durante el examen de licencias. Justamente en este capítulo, recuerda un momento cuando le pregunta a sus padres por qué él es diferente a los demás. Y luego vemos la escena que está en este flashback, donde con una cara algo triste dice que él solo quería ser como los demás. También vemos el mensaje de queso del capítulo 168. Y por último, quería hablar de esta última página. ¡No mames! ¡Pobre Yuga! Se ve completamente destruido emocionalmente. El pobrecito ya no puede más. Incluso se insulta y desprecia a sí mismo frente a Deku, quien se supone es su amigo. Por el lado de Deku, se nota lo afectado que está de que alguien cercano a él sea la persona que los puso a todos en peligro en múltiples ocasiones. Pero Deku ha madurado muchísimo en los últimos meses, y se ha dado cuenta que el mundo no está en blanco y negro, y que no solo existe el bien incorruptible y el mal absoluto. Es más, fue Deku el que quiso salvar al pobre niño Tenko Chimura, que se encuentra en el interior de Shigaraki Tomura. Saco a relucir todo esto para decir que estoy seguro que Deku podrá entender la situación del pobre Aoyama y tenderle una mano para poder salvarlo, justo como All Might lo hizo con él cuando no tenía esperanzas. Porque Deku sabe que hasta los villanos tienen circunstancias especiales que los pudieron haber orillado a ese camino. Y Yuga es su amigo. Creo que merece por lo menos una oportunidad. Y bueno, eso sería todo por ahora. De verdad me alegro de poder hablar nuevamente de Hero Academia, y espero poder hacerlo más seguido. Pero he estado bastante ocupado, y apenas puedo con los videos cortos de Digimon. Aún así espero que les haya gustado el video. De ser así, me ayudarías mucho con un like. Comenta qué te pareció el capítulo y cómo te impactó esta gran revelación. Comparte el video con tus amigos y conocidos. Y suscríbete para más videos de Hero Academia y de anime en general. Sin más, yo me despido, y nos vemos en otro video, héroes y cazadores. Bye.